19 de marzo, nuevo día en Bali, Ubud. Que la ha visto múltiples veces subir con una cosa en su boca. Ahí. ¿Qué pasa acá? Estamos mirando las ardillas y sus habilidades para saltar de un árbol a otro. La ardilla. Buena, ¿y este desayuno profesional lo trajeron? Sí, mirá, este primero probalo. ¿Quién hizo eso, Aldito? ¿Qué? ¿Quién preparó ese plato? ¿Qué? Alcidito, mi amor de mi vida. Qué buen hombre. También Qué buen conocido hombre. como tu padre. Sí. Bueno, nos vamos a un santuario de monos. No vamos a ir al de Ubud, que es el que está más cerca, porque estaba leyendo que es demasiado turístico. Vamos a ver uno que está un poco más al oeste, bastante más lejos. Pero bueno, al ser menos turístico es más barato. Los monos, al no tener tanto contacto con personas, también son más tranquilitos. Vieron que hay mucha gente que por ahí no respeta las reglas y les da de comer y se ponen agresivos. Así que vamos a ir para allá. Queda muy lejos, vamos a caminar lo que más podamos, cosa de alcanzar a hacer una caminata preciosa con vista a los campos de arroz. Y por ahí, por esa zona, nos vamos a tomar alguna motito o auto para llegar hasta el santuario de monos. Aldito y los amigos que va haciendo en el camino. Estos templos son tan turísticos que solamente los abren para hacer determinadas funciones con danzas y únicamente para grupos que ya están prebuqueados. Siempre haciendo lo posible por registrar a los perritos y gatitos locales. Debe ser muy especial, porque tiene muchos guardianes. Acá Aldito muy inteligentemente llegaba a la conclusión de que el templo debía ser muy especial por la cantidad de guardianes, es decir, esculturas, que tenía. Vamos a hacer ahora una caminata que es la que decía Julio de la mañana, que es todo con vista a las terrazas de arroz. Así que, por lo que se ve desde acá, pinta muy bueno. Bueno, medio mentirosas las fotos de Google. La caminata preciosa, pero no se ve nada de lo que supuestamente se iba a ver. Campesinos trabajando en los campos de arroz. Creo que está todo tan crecido que no se ve para los costados, pero estamos bastante altos. Y nada, es todo jungla, jungla, jungla. Unas casas en el medio de la jungla. Es precioso, pero no era lo que pensamos que íbamos a ver. Creemos que para acceder a esas vistas hubiese estado buenísimo visitar este lugar con un dron. Kombucha y balibucha. Un retrato de Aldito. Bueno, ahora vamos a ir al parque donde están los monos y es una caminata larga, así que pedimos un auto que nos va a venir a buscar por acá y cierra en 2-3 horas, así que espero que venga rápido. Bueno, le pifiamos mal.
Nos cancelaron 3 conductores, se ve que les queda muy lejos y no les conviene. Así que decidimos ir al santuario de monos que está acá nomás, en Ubud. Y hay que volver por donde vinimos, por la caminata que supuestamente tenía vistas a los campos de arroz. Así que ahí vamos. Pero es todo bajada ahora. Ahora es todo bajada, sí. El calor que hacía ahí, no les puedo explicar. Descansito refrescante. Aldito se pidió un coco y nosotros café. El coco estaba recién sacado del freezer y lo cortaron enfrente nuestro. ¿Cómo está eso? Una delicia. Jamás nos imaginamos que un coco podía tener tanta agua. ¿Quieres probar esto? A ver. Usa esta cuchara. ¿Para mí? Sí. Gracias. ¡Qué rico! Los insectos tamaño coco, por supuesto. Despedimos a los amigos de Aldito y emprendimos el regreso. Como verán, se toma su tiempo el muchacho. Voy a instalar otro, Aprovecho de hacerles una invitación a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Cada minuto de visualización que nos regalen es de muchísima ayuda para poder volver a monetizar el canal. Oco de tigre. Ahí me llamó la atención que hay una canchita de fútbol. ¿Ven el arco ahí? Eso es una cancha de fútbol. Bueno, atrás de este auto que me está tapando está el otro arco. A medida que nos acercábamos al santuario de monos, empezábamos a verlos en el camino. Acá mi mono esposo entre la multitud. Mientras los chicos sacaban las entradas, yo capturaba algunos rincones. El precio de las entradas para los extranjeros era de 100.000 rupias indonesias por adulto y 80.000 por niño, es decir, aproximadamente 10 y 8 dólares neozelandeses respectivamente. Debo confesar que los monos me intimidaban un poco. Meses antes del viaje habíamos visto videos de otros viajeros en este santuario. Y la escena se repetía. Monos que abrían mochilas, se trepaban encima sin permiso. Hasta vimos una pareja que tuvo que pedir ayuda al personal del santuario porque un mono no quería devolverles la billetera con la tarjeta de crédito. Están bañando. Por todo eso, yo prefería visitar el parque más alejado, donde los monos no están tan acostumbrados a los turistas y por ende no son tan confianzudos. Pero bueno, ahí estábamos, ya no había marcha atrás. Había que respirar hondo y afrontar la jungla urbana de Ubud.
todo tiene. Y está obviamente lleno de gente que está dándole de comer a los monos y tocándolos. No sabemos si es un cementerio de monos o qué. No hay nadie para preguntarle. Después vamos a ver si averiguamos. Es un cementerio de gente, temporal. Quedan acá hasta que hacen una cremación masiva. En el corazón del santuario se encuentra el Pura Dalem Agung Pedangtekal, un templo hindú dedicado a Shiva. Aunque está reservado exclusivamente para la comunidad local, se puede apreciar su impresionante arquitectura tradicional balinesa visible a través de las puertas del templo. La selva y los monos parecieran agregarle una atmósfera mística a este lugar sagrado. Bueno, en el bebedero a las 12 en punto. Me resultaban criaturas fascinantes. No podía dejar de filmar sus movimientos, sus gestos. Cada uno parecía tener su propia personalidad. Escuchemos un poco del sonido natural del lugar. Para ser un sitio tan turístico, con tanta gente visitándolo a diario, había una paz sorprendente, especialmente en los alrededores del templo. Antes les mencionaba que había personas que no respetaban las reglas, pero también vimos turistas haciendo cosas permitidas, siempre bajo la supervisión del personal del santuario. Más adelante, entre los senderos del santuario, nos topamos con una breve presentación de danzas tradicionales balinesas. Primero, la Tari Lugdaka, originaria del pueblo de Petulu, que representa a un pescador sabio y generoso. Sus movimientos elegantes y el vestuario lleno de detalles hacen que sean muy cautivadores. Luego, la Tari Kata, o danza de la rana, inspirada en el movimiento juguetón y ágil de estos animalitos. Aunque fueron solo fragmentos, fue un lindo momento para detenernos y conectar con el arte y la tradición local. Está buenísimo porque estamos en plena jungla, o sea, esto no está cercado en ningún lado
es un santuario de monos y están en su hábitat natural. Fácil. Todavía no lo sabíamos, pero este mono simpático con carita de bueno resultó ser tremendo criminal. Estaba tratando de sacar una foto y un mono vino para atrás mío que no lo había visto y me sacó un frasquito que tenía con solución salina que es para limpiar el lente de la cámara de foto y no me di cuenta, me avisaron unos turistas que venían atrás mío. Cuando me di vuelta el mono estaba Acá, se lo tuvo que sacar de ese bolsillo. Y A la velocidad de la luz lo hizo. a la velocidad de la luz y sin que yo me dé cuenta. Ahí lo tienen, carterista profesional. Este es el culpable. Se lo está comiendo. Limpiador de cámara y se lo está comiendo. Estaba de lo más tranquilo, posando para fotos con total impunidad, con nuestra solución de limpieza de lentes en la mano como si nada, mostrándola con orgullo, como trofeo. Al rato, cuando nos íbamos a sacar una foto familiar, unas turistas españolas se ofrecieron a ayudarnos. Y justo en ese momento, el mismo delincuente se nos acerca rapidísimo y se le sube a Marco a los hombros e intenta abrirle la mochila. Yo reaccioné con mucho, quizás demasiado, instinto de supervivencia. O sea, salí corriendo. Pero Aldito, todo un valiente, intentó defender a su padre. Le hizo shu el mono para espantarlo. Lejos de asustarse, se le quiso ir encima a él. Aldito atinó a irse corriendo, pero entre todos le dijimos que se quede quieto. Y el mono siguió su camino en vez de subírsele o atacarlo. No corras. Ya está. Si está contento con su solución salina, venga, ponle otra vez. Ya está. Por suerte no pasó nada grave y nos quedamos con la anécdota. Yo huí cobardemente y Aldito le salvó la vida a su padre. Estábamos tratando de sacarnos una foto, una chica española que nos estaba tratando de sacar una foto y el mismo mono que me había robado el líquido para limpiar la cámara me atacó de nuevo y se me subió encima y trató de abrirme la mochila y bueno, Y el fue Aldito- raro. el El Aldito me Aldito- salvó la vida, pero estuvo bueno. Recorrimos los últimos rincones del santuario y nos fuimos rumbo al mercado nocturno de Peliatán, avistando Ogo y absorbiendo todo lo que podíamos en el camino. Grita. Una larga caminata hasta el mercado de comidas de Ubud, el mercado de Peliatán que está acá, así que vamos a ver si conseguimos algo que queremos comer hace varios días. Si lo conseguimos, les mostramos qué es. Bueno, esos camiones que estaban pasando recién, yo justo estaba hablando con la señora y le pregunté qué era y me hizo así, como que estaban haciendo oraciones o algo por el estilo. La buena noticia es que conseguimos la comida que queremos, la mala es que es a las 8 de la noche y son las 5:26 de la tarde. Así que nos quedaremos acá 2 horas y media o veremos qué hacemos. Aldito y los amigos que va haciendo en el camino. Faltaba mucho para la comida que queríamos probar, así que improvisamos con otra cosa y decidimos volver al día siguiente para tachar ese pendiente de la lista. Con nudos. Con el estómago contento salimos a hacer unas compras.
practicando un poquito del idioma local, con algo de vergüenza y varios errores de pronunciación. Ya de noche volvimos al alojamiento. Little, can you help us? Is this soap for clothes? Yeah, for Yeah? planchar. Ah, okay. And which one is soap for clothes? Disfrutamos un rato de la pileta y nos fuimos a descansar. Así cerramos otro día lleno de sorpresas, monos carteristas, danzas tradicionales y pequeños momentos que nos vamos guardando en el corazón. Si te gustó el video, no te olvides de darle me gusta, dejar tu comentario, nos encanta leerlos, y suscribirte para no perderte el próximo capítulo de esta aventura. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el siguiente video.